Bien, capítulo 7, versículos 2 al 4. Vamos a leer. Dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Bien, lo que tenemos acá básicamente es la continuación de lo que Pablo ha venido hablándonos del capítulo anterior. Versículo 11, por ejemplo, 11, 12 y 13, antes de tocar el tema del yugo desigual, denotaba un conflicto en el capítulo 6. En el capítulo 7 ya hay un cambio de tono. El apóstol Pablo ya se muestra más alegre y más solícito. Bien, la cuestión es esta, básicamente. Me imagino que de acá algunos tendrán aspiraciones de predicar el evangelio, algún día ejercer el pastorado. El que anhela pastorado, buena obra desea, dice la Biblia. Pero es una labor que parece interesante, pero es una labor muy exigente. Es exigente porque el ministro es una persona siempre expuesta, ¿no? Expuesta a la opinión de las personas. No tanto así ustedes, pero sí la persona que está, digamos, exponiendo la palabra del Señor. Lo que tiene que hacer el ministro es ser, por ejemplo, conocedor de la Biblia como nadie, tiene que ser el conocedor de la teología como nadie, tiene que entender los problemas que pasa en la congregación como nadie, ¿no? Tiene que llevar la vida excelente como nadie, todo en él tiene que ser excelencia, porque finalmente se toma al ministro como el modelo de la congregación. Y eso es lo que la Biblia dice. No tanto modelo, sino ejemplo. Pablo les dice a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso, que deberían de pastorear las ovejas que el Señor puso bajo su cuidado, siendo ejemplo de ellas. Entonces el ministro viene a ser un ejemplo. Pero no siempre las congregaciones y los ministros se llevan bien. Hay iglesias donde a veces se suscitan situaciones particulares entre la congregación y los ministros. Por eso que hay congregaciones que tienen muchos ministros en pocos años, porque de alguna u otra manera el ministro tiene que ser retirado o se retira. Cuando surgen problemas entre la congregación y el ministro, sí la cosa se pone un poco complicada, porque de alguna manera el conflicto lleva a la congregación a tener que señalar al ministro en alguna situación y eso genera una ruptura donde se pierde la confianza. Si es el ministro una persona que viene a la iglesia a ejercer el pastorado, por ejemplo, imagínense que yo llego hasta este domingo y después yo ya me retiro y el siguiente domingo viene otro hermano que va a ser el siguiente pastor. Entonces ustedes no lo conocen. De repente a algunos les agrada, a otros no les agrada. De repente empieza a decir cosas que el anterior ministro no enseñaba y cosas diferentes y empieza a cambiar muchas cosas. Entonces uno dice, bueno, si se da cuenta, la persona no termina por encajar y ya se están suscitando opiniones y algunos van a decir, no, a mí no me parece que este hermano sea el pastor y entonces, ¿por qué? De repente otro dice, no, este hermano fue pastor en otro sitio. Lo que pasa es que de allá se retiró o lo echaron porque hubo situaciones. Entonces, toda la cosa se degenera y se suscita pues una ruptura, ¿no? Pero es muy difícil que el injerto de un pastor nuevo así en una iglesia pueda funcionar. Es un poco complicado.
Pero todas las iglesias que pasan por cambios de pastores pasan siempre por una crisis, siempre. Siempre, ¿por qué? Porque la congregación y el pastor generan una relación que va a perdurar mientras el pastor esté presente. Una vez que el pastor esté ausente, hasta que el nuevo pastor logre encajar o logre, digamos, llevarse con la congregación, va a pasar un tiempo, ¿no? En los grandes ministerios de pastores reconocidos internacionalmente también ha pasado eso. La transición se llama, que un pastor salga y entre otro, ese es un periodo de transición. Se tiene que hacer con mucho cuidado. Normalmente no se espera que el pastor le pase algo y abruptamente salga y otro abruptamente llegue. Eso es muy chocante. Lo que generalmente sucede es que se hace una transición en el tiempo, ¿no? Donde el pastor que va a reemplazar ya empieza a ejercer el ministerio con el pastor que va a dejar el ministerio. Entonces la iglesia va asumiendo el asunto de manera gradual. Acá lo que tenemos es que la situación de la iglesia con el apóstol Pablo se ha deteriorado. Sabemos nosotros, por lo que ya hemos enseñado, que el deterioro no corresponde necesariamente a lo que la iglesia piense, sino a lo que otras personas han tratado de introducir en el pensamiento de la gente. Es decir, han habido personas que han perturbado la fe y la conciencia de la congregación y lo hicieron en ausencia del pastor. El pastor de esa iglesia de los Corintios, era el apóstol Pablo. Bien, pero él como apóstol no iba a estar más que 2 años, y estuvo 2 años, cerca de 2 años en esa iglesia. Entonces él tenía que continuar con su ministerio, que era seguir predicando el evangelio en otros lugares. Pero él deja la iglesia al cuidado de hermanos idóneos. Pero cuando llegan estos señores que eran de corte judío, los judaizantes, ellos empiezan a destruir la obra de Pablo. Una de las cosas que hacen ellos es atacar a Pablo, en ausencia de Pablo, ¿no? Y lo atacan desacreditándolo, ¿ok? Y hablando cosas que no eran verdad, pero que sonaban pues complicadas. Entonces alguna gente creyó seguramente y se empezó a dar situaciones de conflicto con Pablo. Cuando Pablo tuvo un encuentro desagradable con uno de sus hermanos de Corinto, y Pablo tuvo que retirarse para no generar mayor conflicto. Entonces, a la distancia, él empieza a atender la situación. Bien, desacreditar al ministro es, por ejemplo, digamos, atacarlo en su integridad, ¿no? Por ejemplo, decir, mire, una cosa es cierta, le voy a decir, una cosa es cierta. Nosotros siempre tenemos una aspiración de grandeza, siempre. Llevamos por aquí adentro una aspiración de grandeza, ¿ok? A veces la manejamos bien, a veces nos genera muchos problemas. Normalmente no nos damos cuenta, porque viene a ser parte ya de nuestro carácter. Esa aspiración de grandeza se deja ver cuando nosotros queremos ser más que otros. Podemos ser, nos creemos más inteligentes que otros, más sabios que otros, más bellos que otros, más apuestos que otros, que tenemos mejores gustos que otros. Entonces lo que tratamos es como de destacar, ¿ok? Queremos destacar. Seguramente que ahí juegan elementos muy complejos de la estima interna que tiene la persona, ¿no? Su autoestima. Seguramente que la persona en sus años, digamos, de pequeño, no se le dio la atención, no se ubicó bien el tema del valor como persona. Entonces, ya cuando la persona crece, está buscando
cómo saciar eso que no se le dio y lo canaliza por el hecho de tratar de ser mejor que otros, ¿no? Destacar. Bien, cuando eso va pasando a planos más complicados, tenemos personas que por esa razón quieren generar, por ejemplo, dominio sobre otros. Y cuando en el ministerio uno tiene de ministro a una persona que está buscando dominar la congregación, eso es muy complicado. Dominar la congregación y controlarla. Empezar a decidir sobre las personas, empezar a prohibirles cosas, empezar a hacer un cerco donde las personas ya están no en libertad, sino en una sujeción al señorío del pastor. Por eso que el apóstol Pablo reprende a los pastores que deben de apacentar la grey del Señor, no teniendo señorío sobre ellos, porque es muy fácil. Hay congregaciones donde los ministros señorean sobre las personas, entonces se apropian de las personas. Y apropiándose de las personas, los ministros van mucho más allá porque se apropian de cosas de ellos. Una de las cosas que persiguen, por ejemplo, es el dinero. Si no, usted se levanta en la mañana y se acuesta tarde porque ha salido a la calle a buscar dinero. Bueno, y lo ha hecho lícitamente porque tiene usted un trabajo, usted no ha ido a saltar a la esquina. Usted ha ido a su trabajo, tiene un empleo. Entonces usted va todos los días a trabajar porque de allí viene el sustento. La bendición del Señor va a venir mediante el trabajo. Si usted no trabaja, no come. Si usted no siembra, usted no va a cosechar. Bien, pero el ministerio es un espacio peculiar, porque el ministro lo que va a tratar de hacer es que sean otros los que lo sustenten, mientras que él no realiza el esfuerzo o el cuidado o la atención o el trabajo necesario. Entonces, las iglesias vienen a ser lugares, y el mundo a veces lo observa, donde a uno le van sacando el dinero poco a poco, ¿no? Le van sacando el dinero poco a poco. O el ministro empieza a direccionar la vida de las personas y muchas veces las arruinan. Bien. Pablo no era no era un ministro de esa naturaleza. Pablo era un padre para estos hermanos. Ellos eran sus hijos. Y él se sentía un papá. Y esa relación fue trabajada desde la conversión de estas personas. Porque Pablo no llegó a una iglesia que estaba establecida sin pastor y Pablo llegó justo como no había pastor, entonces Pablo aprovechó el momento. No. Pablo llegó a Corinto y no había iglesia. Lo que había era mucho pecado. Y Pablo predicó en una ciudad que generaba temor por la pecaminosidad. Y así fue predicando el evangelio y el Señor fue añadiendo, como siempre, cada día a los que habían de ser salvos. Al final del año y medio, Pablo tenía una congregación numerosa. Y el vínculo entre Pablo y esos hermanos era un vínculo muy fuerte. Cuando Pablo consideró que ya era necesario continuar en otro sitio, deja la iglesia y en ausencia de él vienen estas personas y atacan a Pablo, desacreditándolo y diciendo, él se interesa, porque quiere señorear sobre ustedes, porque tiene interés de su dinero. O sea, empiezan a decir cosas que Pablo jamás había manifestado. Por ejemplo, Pablo nunca percibió sustento de los corintios. En todo el año y medio que estuvo trabajando en la iglesia, Pablo no recibió ni una moneda de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que esta congregación, si se le daba la oportunidad, podía comenzar a hablar. Y una de las cosas feas es cuando la gente empieza a hablar de los ministros y empiezan a decir cosas. Usted conoce el dicho del teléfono malogrado. ¿Conocen el dicho? ¿No es cierto? Si acá mi hermano le dice al otro una frase, allá llega pues totalmente distorsionado, ¿no? Y cuando en la congregación empiezan a contarse cosas de otros, el que escucha cuenta a otro y ese cuenta a otro y total la cosa se va deformando. Entonces de alguien de quien se habla bastante en las congregaciones es del pastor, porque el que llega no lo conoce, ¿quién será el Señor? Y los que lo reciben o sus amigos o los más antiguos empiezan a decir, entre unos puede decir, da una buena opinión, otros van a decir más o menos y otros van a decir a los leones, ¿no? Entonces uno no sabe qué versión va a recibir, pero normalmente
hay mucha deformación en esas versiones. ¿Por qué? Porque la gente tiene la tendencia de hablar, cosa que no se debe de hacer. Bien, entonces, de Pablo se habló mucho y esta gente recibió de estos judaizantes estas acusaciones. Y Pablo tenía que obviamente defender su ministerio. Pero parece que todos los intentos previos dieron resultado y la iglesia cambió de opinión. Pero Pablo ya estaba escribiendo la carta de defensa, que es esta. Y cuando él está escribiendo, llega Epafrodito de Corinto y le da las buenas noticias. Les dice, los hermanos han reaccionado muy bien y están contentos, han pedido perdón. Entonces Pablo cambia de tono a partir del capítulo 7, versículos 2, cambia de tono para adelante, ¿no? Y se vuelve ya diferente. Vuelve nuevamente a restaurarse el vínculo entre el pastor y las ovejas. En el capítulo 6, por ejemplo, vamos a partir de ahí, en capítulo 6, en el versículos 11 y 13, vamos a leer, dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Esto quería decir que Pablo no les había quitado su afecto. A pesar de que las personas no se portaron bien con él, Pablo los seguía amando. Su corazón nunca se hizo estrecho. Cuando las personas se enemistan, estrechan su corazón el uno para el otro. Entonces le quitan el habla, le quitan la mirada, están serios, están así, no quieren saber nada. No me hables de esa persona. No me hables. No te juntes con ese. Se vuelve complicado a veces la relación en la congregación cuando se suscitan conflictos y las personas cierran su corazón en lugar de ensanchar. Cierra su corazón. Ahora, acá la congregación había estrechado su corazón con Pablo, pero Pablo no lo había estrechado con ellos. Por eso les dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Entonces, para poder corresponder del mismo modo, ensanchaos también vosotros. Abran su corazón. Entendámonos, les dice en pocas palabras el apóstol Pablo. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder restaurar la relación. Entonces pasamos al versículo 2 del capítulo 7, donde dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos, ¿qué cosa? Engañado. Qué interesante. Bueno, la palabra admitidnos significa más o menos comprendednos, o sea, entiendan, hermanos. ¿Ya? Entiendan. Es una vieja palabra griega que significa haz lugar, haz un espacio, genera entendimiento, entiende esto. Dice, a nadie hemos, ¿qué dice? Agraviado, lo primero. Segundo, a nadie hemos corrompido. Y tercero, a nadie hemos engañado. Ok, y son básicamente palabras que Pablo escoge para resumir lo que sus detractores habían estado argumentando. En tres palabras: agravio, corrompido, engañado. Entonces, estas tres palabras que podrían ser fácilmente sinónimos, Pablo las ha ordenado seguramente conforme venían a su mente. El primero de ellos, agraviar, es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento y se refiere a hacer una injusticia o daño físico. Entonces Pablo les está diciendo prácticamente que él no había agraviado a nadie en la iglesia.
¿A quién le he generado algún agravio? ¿Ah? ¿A quién? ¿A quién he dañado? ¿A quién? A veces escucho por ahí que dicen, sí, que yo estoy molesto con el pastor por tal cosa. O sea, yo no tengo una congregación de 30 personas. Esta congregación no es una congregación pequeña. En células, esta congregación tiene un número que todavía no podemos calcular. De sábado en sábado asisten 700 personas, 800 personas que van rotando. Esas 700 personas generan un grupo de asistencia de 3 por 1, o sea, son más o menos 2,000 personas las que conforman esta congregación. Parte vienen el jueves, parte viene el domingo, parte van el sábado, ¿no? Se van turnando, algunos no vienen todos los domingos y después vienen. Otros están faltando bastante, pero siguen allí, conectados a la vida de la iglesia. Entonces, no es sencillo estar atendiendo persona por persona. No es sencillo. Problema, algunos se sientan y me dicen, pastor, ¿se acuerda cuando hablamos el año pasado sobre un tema? La verdad, hermano, ¿cómo te llamas? Fulano, perdón, la verdad que no me acuerdo. Espérate un ratito, agarro el WhatsApp y tendría que volver a escuchar todos los audios de minutos y minutos. Digo, ¿sabes qué? Hazme un resumen de cuál es el problema. ¿En qué te puedo ayudar? El pastor nunca me prestó atención y se va. Hay personas que, por ejemplo, se pueden quejar así y se sienten agraviadas. No, no te sientas agraviado. Por ejemplo, dicen, es el cumpleaños del hermano fulano. Voy a mandarle un saludo. Y le tipeo el saludo. Le doy a enviar, salgo del chat y me voy a otro contacto y sigo atendiendo así. Después de 2 meses, regreso a su chat y me di cuenta de que cuando hice enviar, no envió, o sea, no le toqué bien el dedo. Y se quedó el mensaje allí, sin enviar. No le envié, ¿y ahora qué va a pensar? Porque yo he tenido ovejitas que se han molestado porque no los saludé en su cumpleaños y se molestaron fuerte. Y una vez una me dijo, es que a mí siempre me gusta que me saluden en mi cumpleaños y usted no me saludó, pastor. Ya, dispare entonces, pues. Ya dispare, pues. Solo faltaba el tiro de gracia, ¿no? Y así fue, no salió. Entonces tengo que borrar eso y poner, hermano, ¿sabes qué? Acabo de entrar a este chat y encontré que el saludo de cumpleaños no te lo había enviado, perdón. Pero atrasadito, feliz cumpleaños. Si lo recibe bien, lo recibe mal, es todo un tema. Ya, pasamos al siguiente y pasamos al siguiente y luego pasamos al siguiente. A veces se molesta uno, a veces se molesta el matrimonio, a veces se molesta la familia, a veces se molesta solo el esposo y dice, yo ni más voy a ir porque el pastor a mí me chancó y tú me acusaste porque el pastor no me respetó, porque yo soy el hombre, se molestó conmigo. Y yo lo único que traté de hacer fue ubicar cuál es el rol de cada uno en el matrimonio. ¿Quién es la cabeza, hermanos? ¿El suegro? Perdón, ¿quién es la cabeza? El esposo. ¿Ok? El esposo es la cabeza. En un matrimonio es el esposo. Entonces, cuando la cabeza no está ocupando, no está desempeñándose correctamente, ya, hay que poner las cosas en orden. Pero a veces poner las cosas en orden es decirle a la cabecita, ¿sabes qué? Estás fallando. Mira todas las cosas que tienes que hacer y no estás haciendo. Y no les gusta. Ya pues, ¿qué hacemos entonces? Bueno, Pablo dice, nosotros a nadie hemos agraviado. A nadie. ¿Ok? ¿Le quitamos el dinero a alguien? No, dice Pablo. Que nadie se siente indispuesto por esto, porque yo jamás recibí remuneración económica por el trabajo que realicé, y no fue poca cosa el trabajo, porque el trabajo que Pablo realizó en Corinto
fue rescatar las almas de la condenación eterna. Esa es una obra de Dios que no tiene forma de pagar. ¿Ok? ¿Tú cómo le podrías pagar a la persona que te predicó el evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo le podrías pagar? ¿Yo cómo le podría pagar a la persona que me invitó a una reunión y al predicador que predicó ese día? ¿Cómo le podría pagar? ¿Cuánto? ¿Con dinero? ¿Cómo podríamos pagar estas cosas? Así me dieses un montón de dinero, eso no lo paga. No lo paga. Entonces Pablo entendía bien esto y él no predicaba el evangelio por dinero. Nunca. Nuestro interés en esta iglesia no es económico. Nosotros no averiguamos cuánto ganas para saber que tu diezmo es exacto. No hacemos eso. Solo enseñamos. Todos los líderes y servidores de la iglesia, por principio, deberían de diezmar. Pastor, pero el diezmo no es bíblico. Ya, lo arreglamos en mi oficina. Ando un día en mi oficina y te voy a explicar. Pero deberías de diezmar y deberías de ofrendar, siguiendo la pauta de Pablo, que el que escasamente siembra, escasamente cosechará. El que generosamente siembra, generosamente cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, sino con ánimo dispuesto, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el diezmar. No solo es una décima parte, es lo que propones en tu corazón. A eso le llamamos nosotros diezmo. Bueno, Pablo lo enseñó, pero él de todo ese recurso, él no tocó una moneda. ¿Estaba en el derecho de tocar? Sí, porque enseñó Pablo lo que el Señor Jesús enseñó, que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Una congregación que rechaza remunerar a su pastor es una congregación que va a empobrecer, siempre. ¿Por qué? Porque ellos no están retribuyendo lo material por todo lo espiritual que están recibiendo. Tú no puedes ir a un restaurante a comer y no pagar la cuenta. No puedes. Tú no puedes recibir un beneficio y no retribuir el costo del beneficio. Tú no puedes pretender que los buses sean gratis, que la comida sea gratis, que la luz sea gratis, que el agua sea gratis, que los colegios sean gratis. Ni en los países comunistas es así. No es así. Si bien es cierto, en algún país comunista en algún momento le dieron todos los servicios, pero se apoderaron de sus vidas. Totalmente. No hay nada gratis, mis queridos hermanos. Nada gratis. Bueno, en la iglesia, el apóstol Pablo no agravió a nadie con nada. Su conducta fue ejemplar, totalmente ejemplar. Todo lo que él había hecho en Cristo estaba libre de todo reproche. De todo reproche. La segunda palabra que utiliza es corromper. A nadie hemos, ¿qué dice? Corrompido. ¿Están leyendo sus Biblias, no? Espero que sí. Entonces, eso da el sentido de ruina, ¿no? Corromper es ruina, no solo económica, sino espiritual también. Y es una acusación ridícula, porque la preocupación de Pablo era siempre la edificación de los corintios. O sea, Pablo no cesaba de enseñar y predicar todos los días, predicaba todos los días. Y yo quisiera que me prediquen todos los días, porque es así como yo voy a aprender, no tengo otra forma. ¿Quieres conocer tu Biblia? La tienes que leer todos los días. ¿Quieres entender la Biblia? Tienes que estudiarla todos los días. ¿Quieres conocer y manejar bien la doctrina cristiana? Tienes que investigar la Biblia. Tienes que, como Cristo le dijo a los fariseos, tienes que escudriñarla con detenimiento y compasión todos los días. Los buenos médicos estudian.
¿Cuántos años? ¿Cuánto es la carrera de medicina? ¿Ah? 10 en la universidad, pero es toda la vida. Toda la vida estudian los médicos. ¿Por qué? Porque la ciencia médica va avanzando y el médico no se puede quedar atrás. Es como la tecnología. La gente que trabaja con tecnología tiene que actualizarse siempre porque la tecnología va avanzando. Entonces hay que estudiar siempre. La Biblia siempre hay que estudiar y Pablo tenía esa preocupación. Ahora, recuerde usted que en los tiempos de Pablo, en los tiempos de esta carta de los Corintios, no existían Biblias. Lo que existía era el texto hebreo, la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, el Antiguo Testamento. Bien, con el Antiguo Testamento había que sustentar mucha de la enseñanza que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Por eso que Pablo, si usted ve lo que Pablo dice, siempre hay versículos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Siempre cita Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ese era el respaldo bíblico de su enseñanza. Pero la idea general que Pablo explicaba, ¿de dónde salía? De lo que Jesucristo les había enseñado. Entonces, cuando todo el Antiguo Testamento llega a la persona de Jesucristo, Jesucristo reformula toda la teología y la expone de una forma en que ya se puede practicar y vivir. Por eso que estos apóstoles escriben las cartas y las cartas vienen a ser instrucciones para la vida cristiana. ¿Cómo vas a vivir la vida cristiana? Bien, tienes que leer tu Biblia. Y Pablo era una Biblia pues en persona, porque todo el Evangelio de Jesucristo él lo tenía. El conocimiento de Dios en Pablo era pues vasto, suficiente. Él a nadie había corrompido. La gente que escucha el Evangelio ha de prosperar sí o sí. Sí o sí. Si tú escuchas el Evangelio y lo entiendes bien y lo pones por obra, vas a prosperar sí o sí. En 5 años tu vida va a ser otra. Si todo lo pones en práctica ordenadamente. Y eso no lo puedes inventar, te lo tienen que enseñar. Entonces Pablo con justa razón dice, a nadie hemos corrompido, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la tercera palabra? A nadie hemos engañado. Ok, en tercer lugar se le acusaba de haberlos engañado, es decir, defraudado, a lo cual Pablo responde que no había tal acusación, a nadie hemos engañado. A pesar de lo que dijesen esos señores, toda la vida de Pablo, toda su vida había sido ejemplar, tanto en Corinto como en otros lugares. Pablo era como era en Corinto, era en Éfeso. Como era en Éfeso, era en Filipos. Como era en Filipos, era en Tesalónica, en Antioquía. Él era igual. Él no engañaba, no era una persona aquí y otra persona allá. No, en Pablo no había ese doblez, no había una segunda cara. En Pablo no había hipocresía, Pablo no actuaba. Ustedes han visto, eso Dios hablar de estas cosas, pero habrá que decirlas. Ustedes han visto las famosas muletillas evangélicas de los ministros. ¿Se han dado cuenta? Bueno, suben y empiezan entonces a usar una fraseología y un lenguaje que no es natural de la persona. Sino que es como una indumentaria, ¿no? Es como, digamos, el mandil que se pone a alguien que lo requiere, no es su ropa corriente, pero que cuando termina su labor se quita el mandil y está con su ropa normal. Muchos ministros utilizan justamente eso. Una forma de ser que tiene pues cierta apariencia, digamos, espiritual, totalmente espiritual. Cuando predican predican y empiezan a soltar palabras en lenguas. ¿Los han visto en YouTube? ¿Sí? Bueno, ok.
O están predicando siempre con el tecladista y el tecladista le va poniendo el énfasis con un órgano. Cuando está, ¿han escuchado eso? ¿Han visto? ¿No? Bueno, también sí lo han visto. ¿Te están viendo todo eso? Bueno, o empiezan pues a hacer cosas medias extrañas, ¿no? Especialmente cuando el ministro hace cuestiones ya demasiado emocionales. Yo no digo que las lágrimas tengan que ser de cocodrilo, pero muchas veces se generan llantos que son falsos. ¿No? O se bajan y empiezan a correr por todo el salón, como diciendo el Espíritu Santo, ¿no? Entonces uno dice, pues esas cosas se edifican. Esas cosas se edifican. No, no edifican. Eso solamente es una cuestión que genera, no sé, engañar a las personas. O sea, uno no es así en su casa. En su casa no se sienta, pide la comida y suelta palabras en lengua. No es así. Bueno. En fin, Pablo se defiende diciendo, a nadie hemos engañado. ¿Ok? A nadie hemos engañado. Déjenme ver acá. Capítulo 12. Vaya usted hasta el capítulo 12. Pablo les pregunta a los corintios si él o Tito los habían engañado. Versículos 17 y 18 dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿De qué se le acusa a Pablo? De haber engañado a los hermanos, de ser un falso predicador. Pablo dice jamás. Él les da un rotundo no. Pablo y sus ayudantes nunca buscaron, por ejemplo, enriquecerse económicamente. Nunca. ¿Ustedes conocieron al pastor Cho? ¿Pastor Paul Yonggi Cho? ¿Quiénes conocieron al pastor Paul Yonggi Cho? ¿O saben de él? Algo de él. No todos. El pastor Paul Yonggi Cho es es todavía porque está en la gloria, ¿no? Un coreano que fue el pastor de la iglesia más grande del mundo, la que está en Seúl, la iglesia del Evangelio completo de la isla de Jeoido. Es una iglesia que llegaba pues fácilmente a los 800,000, 900,000. Él es el creador de los grupos celulares. ¿Ok? Empezó en una carpa vieja que heredó de los americanos de la guerra de Corea. El Señor lo sanó de tuberculosis, estaba a punto de morir. Y así, joven, él empezó a predicar el Evangelio. Una iglesia del tamaño de la de él generaría un movimiento económico. Imagínense, tener 800,000 personas. Si tuviéramos 800,000 personas y que cada una a la semana diese solo un sol como concepto de ofrenda o diezmo, cada semana tendrías 800,000 soles, la iglesia. Si eso lo multiplicas por 4, ¿cuánto tendrías? 3,200,000 soles. Nadie, en ninguna iglesia los creyentes dan un sol, porque entre ofrendas y diezmos, el pastor Cho recibía una remuneración, él no dice cuánto. Pero como es una iglesia de las asambleas de Dios, la iglesia tiene sus estatutos. Y en los estatutos, seguramente la administración de la economía, los que administraban determinaban la remuneración del pastor. Yo me imagino que, por lo que él cuenta, a él lo remunerarían excelentemente bien, pero él consideraba que eso era demasiado para lo que él necesitaba para vivir. Entonces, él para vivir solo necesitaba en el momento tener un departamento tranquilo y cómodo para él y su esposa, porque ya sus hijos estaban afuera,
del hogar, lo necesario para su vida tranquila, y todo lo demás él lo invertía en la obra misionera. Con lo cual denota que él no tenía el menor interés de enriquecerse. Pero anda, mira las iglesias americanas, especialmente iglesias en Estados Unidos con pastores latinos. Ese es el descalabro mayúsculo en lo que significa economía. Porque como la sociedad americana es consumista hasta el extremo, las iglesias están formadas por un consumismo en su teología bárbaro. Entonces los ministros tienen, y se les acusa, y hay escándalos, ¿no? Tienen mansiones, carros lujosos, relojes carísimos, tienen joyas, ¿no? Toda la familia se cuelga de una ley americana que les favorece porque las iglesias pueden comprar y gastar sin impuestos. Las iglesias no pueden tener utilidades a final de año. Su balance tiene que ser tas, porque si tiene, digamos, utilidad, o sea, si es positivo, entonces el Estado dice, el Departamento de Tesoro dice, no has gastado eso, entonces no lo necesitas, te lo quita. Entonces, ¿qué hacen las iglesias? Antes de llegar a fin de año, tienen que gastar todo el dinero que tienen en la cuenta. Entonces, las iglesias las tienen que pintar 4 veces al año, cambian de sillas 2 veces al año. ¿Qué hacemos? Compramos carros, entonces cambiamos de carro cada año y los carros son un lujo. Hacen una cosa de locos. ¿Podrían comprar comida para los niños en el África? Podrían, no las compran. Podrían. Algunas iglesias sí tienen mucha obra misionera, obviamente que sí, no son todas así, pero fíjese, muchos de esos pastores han cruzado de ilegales, han entrado a Estados Unidos de ilegales, ¿sabe Dios cómo han conseguido una residencia? Y después, predicando el evangelio, han levantado una iglesia donde mueven dinero de una forma muy complicada, muy sospechosa. Engañar. Y luego se le engaña a la gente con teologías de prosperidad. Tales como, si tú le das al pastor primero, entonces Dios te dará a ti después. Entonces la gente quiere recibir y lo que hacen es le dan al pastor. ¿Qué quieres tú? ¿Un Rolex? Dale al pastor un Rolex. ¿Quieres un carro nuevo? Dale al pastor un carro nuevo. Entonces, yo, en mi opinión, pienso que sí. Ahora, si alguien quiere ser generoso y dice, pastor, ¿sabe qué? Yo sentí en mi corazón dar esto, es tu corazón. De repente es una cosa un poco complicada y el pastor diría, mi hermano, ¿sabe qué? Está bien complicado que yo pueda usar eso. Si alguien en su corazón siente que con sus ahorros va a comprar un Rolex y dice, pastor, mire, en su cumpleaños va a comprar un Rolex, no lo voy a usar. Porque yo sé que tú me lo darás de tu corazón, pero si un domingo yo subo acá con un Rolex, la gente dice, ese es mi diezmo, hermano. En la muñeca del pastor, por Dios. No puede ser posible. ¿A dónde hemos llegado? Yo no vuelvo a dar un sol en esta iglesia. Tanto como eso. Bien complicado. Bien, pero la respuesta de Pablo es, nosotros no hemos engañado a nadie, no hemos defraudado a nadie, ¿no es cierto? A nada. No tuvimos nada material de ustedes. Pablo trabajó mientras estuvo predicando el evangelio en Corinto. Pablo trabajó con sus propias manos para que nadie lo acusase después. Bueno, hubo una situación en Corinto que fue la recolección de las ofrendas, que está en 1 Corintios 16. ¿Ok? Vamos a darle una miradita para los que se olvidan del pasaje. 1 Corintios 16, versículo 1, del 1 al 3 o al 4, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno debe
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Bien? ¿Cuál fue el tema? El tema fue que la iglesia de Jerusalén había empobrecido. Los creyentes de Jerusalén habían llegado a una situación material escasa a causa de la condición en que esa parte del imperio vivía. Recuerden ustedes, Pablo está en una iglesia en la ciudad de Corinto, griega, Éfeso, griego, Filipos, griego. Todas esas ciudades fueron conquistadas por los romanos. Muchas de ellas se entregaron pacíficamente. Les fue excelente. Los romanos vinieron, pusieron su ley, remodelaron, arreglaron todo, todos son ciudadanos romanos, todos los que nazcan son ciudadanos romanos, la ley romana los protege. Las ciudades que no quisieron entregarse si no presentaron batalla, entonces los romanos los arrasaron y a todos los sobrevivientes los vendieron de esclavos en Roma. Y trajeron romanos de otra parte del imperio y los pusieron allí en esa ciudad, la romanizaron totalmente. Bueno, cuando Roma jubilaba a sus soldados más o menos a los 50 años, los ubicaba en todas esas ciudades y les daba casa y les daba todo. ¿Para qué? Para que siempre Roma tenga presencia en las ciudades griegas. Entonces, todo estaba ordenado, pero Jerusalén no era así. Jerusalén era un polvorín. Esos judíos no se sometían a nadie. Por eso que en Jerusalén tú no encuentras los magistrados, encuentras un procurador romano. ¿Y qué cosa es un procurador romano? Es un gobernador militar, porque los judíos siempre se amotinaban. Entonces, esa situación hacía que todas esas personas empobreciesen. No me digas que en la franja de Gaza, ahí hay prosperidad y hay negocio. Mientras haya guerra, siempre esa gente va a sufrir escasez. Entonces, ¿qué hace todo el mundo, digamos, occidental? Mandan ayuda humanitaria para esas personas. Bueno, había que enviar ayuda humanitaria a Jerusalén y a toda Judea por la situación de guerra que ellos vivían contra los romanos. Fue en el año 70 que eso se terminó, cuando los romanos por fin conquistan Jerusalén, porque había una rebelión en ese tiempo. Destruyeron totalmente Jerusalén, incendiaron el templo, saquearon, mataron judíos, los dispersaron. Es una catástrofe nacional. Antes de que eso suceda, Pablo siente ayudar a los hermanos, a los santos de Jerusalén, y les habla a todas las iglesias gentiles: ¿por qué no les enviamos una ayuda a los hermanos judíos? Finalmente el evangelio vino de los judíos, y es correcto que aquellos que vinieron a predicar y darnos las riquezas espirituales puedan recibir en retribución las riquezas materiales, para que ellos puedan también aliviar sus necesidades. Bien, entonces eso fue enseñando en muchas iglesias, por ejemplo en las iglesias de Galacia. ¿Qué cosa? Recojamos ofrendas para atender esa necesidad, los donativos. ¿Y cómo lo hacemos? Cada primer día de la semana, que era el día domingo, cada uno debería de separar, y seguramente lo recogían para no hacer ofrendas extraordinarias. Recogían y se guardaban, recogían y se guardaban, y cuando llegaba el momento de llevar el donativo, se escogían personas a quienes se les encomendaba el dinero, y ellos viajaban hasta Judea, a Jerusalén, y entregaban a los ancianos de la iglesia esos donativos. ¿Y qué hacían los ancianos de la iglesia? Con eso compraban comida y alimentaban a tanta gente pobre. Imagínense, morían tantos hombres que había muchas viudas y muchos huérfanos que no tenían cómo sobrevivir. Eso seguramente habría sido mal interpretado también por algunos, y estos judaizantes habrían aprovechado para acusar a Pablo, ¿no?, con malas intenciones. Y dirían pues que Pablo tiene una intención personal,
Y con ello se atacaba su integridad. Eso que digan que el pastor se lleva el dinero, eso es atacar la integridad de la persona. ¿Cómo que se lleva el dinero? ¿A dónde se lo lleva? ¿A dónde se lo lleva? ¿Qué dinero? La gente piensa que en las bolsitas que pasan por acá, en esa bolsa va a haber unos 5,000 soles, hay 6 bolsas, pues es que hay harta plata. 5,000 soles habrán en una bolsita. ¿Cuánto es tu ofrenda? Ya, multiplícalo por 300. ¿Cuánto hay en total en un culto? Eso hay. Y en muchos años había que apuntalar la economía de la iglesia de otros recursos. Porque es así como se hace el evangelio. Nadie se lleva el dinero, hermanos. Nadie se lleva el dinero. Entonces, Pablo pues se pone en esto muy, digamos, muy firme, ¿no? A nadie hemos engañado. Y muestra su sensibilidad. Versículo 3 dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo siempre muestra este aspecto, el de la sensibilidad, aun cuando los momentos sean difíciles o ásperos, preocupándose en mostrarles su profundo afecto. Pablo amaba a estas personas como ustedes no se imaginan. Los llama queridos amigos, a veces los llama hermanos, a veces los llama hijos. A pesar de que en la iglesia le habían lanzado severas acusaciones, ¿no? Él les dice a los corintios que ellos ocupan un lugar especial en su corazón. Y es así. ¿Qué padre no lleva en un lugar especial de su corazón a sus hijos? ¿Sí? ¿Y qué pastor que ama a su congregación no lleva a su congregación en un lugar especial en su corazón? Yo a iglesia que voy, que son muy pocas, yo llevo a mi iglesia en mi corazón y me siento orgulloso de la iglesia, de lo que es esta congregación, del orden que hay en esta congregación, del respeto que hay en esta congregación, de la sujeción que hay de los hermanos. Me siento contento y feliz. Y eso significa pues que las vidas están entrelazadas. ¿Ve? Estamos entrelazados. Estamos tan entrelazados que yo no sabría qué hacer sin ustedes. Y ustedes están tan habituados al pastor que tampoco, perdonando la osadía, no sabríamos qué hacer si el pastor no está. Como aquella vez que me enfermé severamente y falté o estuve mal o se pasaron la voz y una hermanita en el patio me dijo, pastor, disculpe que le haga esta pregunta, pero ¿qué va a pasar con nosotros si usted se muere? Y yo le dije, si yo me muero, ya verán ustedes cómo resuelven el problema. No, me dijo, ¿cómo va? No, pastor, no. Tiene que pensar en eso. ¿Qué pasa si usted un día se muere? Gracias, hermanita, pensar en eso. ¿Y por qué tendría que afectar? Porque estamos muy entrelazados. ¿No es cierto? Muy entrelazados. Eso pasa. Eso es lo que, tan entrelazados estaban, como dice Pablo en el versículo 3, ¿no es cierto? Dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Para vivir, para morir, para vida, para muerte. Estamos juntos. El otro día se nos fue la hermanita Aurea Canorio. Una persona muy importante para la célula de San Juan del Lurigancho, porque en su casa, ¿qué no se ha hecho? Ahí hemos realizado matrimonios, se hacían vigilias, hemos hecho cultos, ahí han sido células, se han partido las células. ¿Qué no se ha hecho en esa casita? Entonces, cuando se va,
ella se va una parte de nosotros. Se va una parte de nosotros. Porque eso no se puede reemplazar. Entonces, Pablo confirma a los corintios que tanto él como sus colaboradores los aman tanto que morirán y vivirán con ellos. Por eso les dice, no digo esto para condenaros. No. Pablo no está enojado con ellos, todo lo contrario. Pablo jamás desea, por esta situación que pasó, el alejamiento de los corintios. No. Por eso cambia su tono de voz y ahora, como un fiel pastor, les expresa que no los está denunciando por los comentarios negativos, sino que lo que desea es que quiere que se den cuenta que son sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Finaliza versículo 4 diciendo: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Bien, Pablo está contento acá. No lo notamos porque el lenguaje no nos es muy familiar, pero Pablo está expresando su alegría. ¿Por qué? Porque cuando Tito regresó no era Epafrodito, era Tito, regresó de Corinto, le trajo buenas noticias a Pablo. Y Pablo alaba a los corintios por su cambio de actitud, porque los hermanos le han expresado lealtad y afecto y han aceptado las recomendaciones que Pablo les hizo. Entonces, Pablo tiene mucha confianza y franqueza para con ellos, ¿no? Y les expresa su profundo afecto. No está lisonjeando ni está adulando a los hermanos, sino expresa lo que en verdad él tiene para ellos. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y lo dice alguien que, Pablo es el ejemplo de la tribulación ministerial. No encuentras apóstol que haya padecido tanto como Pablo. Es increíble la cantidad de padecimientos que Pablo experimentó por causa del Evangelio y por llevar el Evangelio a estas personas. Es increíble. Y en medio de tanta aflicción, Pablo se sentía contento. Es increíble cuando a veces los hermanos por cositas así se resienten. No están preparados para soportar pesos más complicados, porque la vida cristiana no es una garantía de que cosas difíciles no van a venir a tu vida. No, todo lo contrario. Recuerda que el día que aceptaste a Cristo, el mundo se volvió tu enemigo. Antes era tu amigo, ahora es tu enemigo. El diablo se vuelve tu enemigo, antes era tu padre, hoy es tu enemigo. Entonces el cristiano ha de padecer persecución, en algunos casos tribulación, va a ser señalado. Bueno, en nuestros tiempos no azotan a los cristianos, por lo menos en el Perú no los azotan, no los apedrean, no los encierran en cárceles por ser cristianos, no nos quitan nuestras propiedades, ¿no es cierto? No hay sanción por ser cristiano. En tiempos de Pablo sí, y Pablo lo sufría. Si los creyentes lo sufrían, los predicadores mucho más todavía. ¿Por qué creen que le cortaron la cabeza a Pablo? ¿Por qué Roma tuvo que aniquilar a los predicadores? Con ellos fueron duros. Pablo lo enfrentó y él estuvo contento, gozoso, porque tenía a los hermanos como resultado de ese sufrimiento, ¿no? Predicar el Evangelio, mis queridos hermanos, siempre trae un costo.
A veces los líderes se desaniman por sus células cuando no las ven avanzar. Tiene un costo. No es sencillo. Nadie dijo que era sencillo. No va a ser sencillo. Esperando que el Señor toque a muchas personas, pero eso va a tener su costo. Y esas personas van a ser muy amadas. Tienen que ser muy amadas. Porque siempre nuestro mensaje y nuestro vínculo es un mensaje y un vínculo de amor. Fíjese, Pablo era un judío que amaba a estos griegos, cosa que no podía suceder nunca, nunca. Como Jesús amando a la samaritana, a la sirofenicia, a los galileos. A quien no amó fue a Herodes Antipas, Judas. A Judas lo consideró como amigo. Cuando Judas le dio el beso de traición, Jesús le dice en la traducción completa: a lo que vienes, amigo. Pero estaba destinado para eso. En fin, hermanos, otro día charlamos más al respecto. Vamos a dar las gracias. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre, queremos agradecer